una cuestión de que 20, 30 personas se van a ver afectadas. Estamos hablando de millones. Plomo, cadmio, arsénico. Una minera no puede apostarse en una zona de cuenca. Lima siempre tuvo problemas de abastecimiento de agua. No es algo del pasado que las presas de Relave puedan colapsar. Si se obstruye el túnel trasandino, simplemente nos quedamos sin agua. El agua, fruto del cielo, manantial de los dioses, lágrima de ángel, que se juntan y hacen riachuelos, hacen ríos, hacen lagos. Lagos donde de repente fumones ponen sus casitas, prenden su pasta y se lavan el polvo. Lima está ubicada entre el litoral y las estribaciones andinas. Podríamos decir que Lima es una ciudad emplazada en un desierto porque hay muy poca precipitación. Somos la segunda ciudad más grande emplazada en un desierto, después de El Cairo, pero con la diferencia de que Lima es abastecida principalmente por un solo río para agua potable, ¿no? Las respuestas están en la historia, ¿no? Las culturas que se desarrollaron aquí encontraron que era un territorio en el que valía la pena invertir tiempo, conocimiento, y empezaron a desarrollar sus sistemas de canales. Y estamos aquí en esta zona verde gracias a ellos. Sin estos canales, lamentablemente Lima no podría existir. Ese proceso de transformación del desierto en valles, ¿no?, tomó unos 1500 años porque concluye con los incas. El agua. Tú no te preguntas de dónde viene, tú no te preguntas a dónde va. Simplemente la agarras, la usas y ya. Si yo te pregunto, disculpa amigo, ¿de dónde viene el agua? Tú dirás del caño, ¿no, huevón? Claro, porque tú dices, lo abro, viene de ahí. Si no sale de ahí, voy a Macro, compro agua. Pero no, el agua tiene un ciclo. Cuando los españoles llegaron a Lima, una de las razones por lo cual decidieron ubicarse aquí es porque había abundante agua. Y esa agua venía de los tres ríos, Chillón, Rímac, Lurín, pero también de esa red de acequias preexistentes de terrenos agrícolas regados por aproximadamente 10 acequias tomados del río Rímac en diferentes puntos. Lamento decirlo, pero los españoles contaminaron el río Rímac. Instalaron aguas arriba de la ciudad, ganaderías, hacían cueros, botaron muchas cosas. Ya en los 1550 el agua de Rímac no se podía tomar así nomás. Entonces, para ellos era muy importante encontrar otra fuente de agua potable y encontraron una zona con manantiales. La Tarjea, en castellano antiguo, significa manantiales. Esta era una zona de manantiales. Y los antiguos habitantes de Lima, antes de la colonia, que utilizaron muy bien la pendiente de la ciudad de Lima. Y habían tres canales fundamentales, que algunos los llaman ríos. Uno era el canal de Huatica, que salía de la Tarjea, entraba por Barrios Altos, llegaba a la Plaza de Armas, alimentaba la pileta de la Plaza de Armas, después venía por el Jirón de la Unión, de la Victoria se iba por San Isidro y desembocaba a los acantilados. Otro canal era el canal de Surco, abastecía toda esta zona que era una zona agrícola y después se iba hacia lo que ahora es Chorrillos. Y el tercer canal, el canal de la Magdalena, ¿no?, que se iba por detrás de lo que ahora es el Palacio de Gobierno y se iba hasta Magdalena y abastecía las haciendas de la Magdalena y después iban hacia Maranga. Todos esos canales son canales prehispánicos. Y con esto lo que quiero decir es que Lima siempre tuvo problemas de abastecimiento de agua. Y los antiguos habitantes de Lima tuvieron la capacidad, ¿no?, de construir una infraestructura para abastecer a esa población que vivía en un desierto, ¿no? Yo he vivido
vivido 26 años de mi vida en San Juan del Lurigancho. 26 años pensando que a todo Lima nos cortaban el agua a las 3 de la tarde. 26 años no sabiendo qué chucha era el agua caliente, ¿no? Porque cada vez que yo calentaba agua y me iba a bañar, de pronto mi vieja había hecho caldo de gallina. No tenía cómo bañarme, hermano. No tenía cómo bañarme. Porque así es la vida cuando vives en San Juan. Hay gente de San Juan, yo presente acá. No, puro pituco ha venido el día de hoy. Pero le cuento, es una verdura. Cuando uno vive en Cono, a las 3 de la tarde te cortan el agua. Tú tienes que ensuciarte a las 2:30 para que tu baño valga la pena. Yo cuando me entero de que hay agua en todo Lima, es cuando me mudo a Miraflores. Y en Miraflores, aunque ustedes no lo crean, hay agua después de las 3 de la tarde. Te lo juro, hermano. Tú te puedes bañar a las 9, 8 de la noche, 11 de la noche. Tú puedes abrir tu agua, prendes tu terma, te bañas de concha. O eso es un lujo, hermano. Porque no te puedo creer que te haya partes en Lima que tengan agua y hay partes en Lima que no tengan agua. Yo cuando escuchaba esa hueá que te decían gota a gota, el agua se agota, cierra el caño. ¿Se acuerdan de esa hueá? Yo decía, claro, porque nos cortan el agua a las 3 de la tarde, gota a gota, el agua se agota, entonces que me cierren el caño completamente, que ya no haya agua para todos los peruanos tener agua. Pero cuando te enteras que hay un club de porquería, que tiene un campo donde los pitucos juegan golf, que riegan de lunes a domingo, y ellos sí tienen agua y tú no tienes agua, causa, te da ganas de marchar. En los últimos 60, 70 años, una de las más desastrosas consecuencias de este crecimiento caótico, sin planificación, es que se destruyeron muchos de los canales que existían, o los canales fueron integrados a la red de desagüe. Entonces tienes este sector de la ciudad donde todavía sobreviven los canales Surco y Huatica, que son los sectores más verdes. Pero, por ejemplo, Lima Norte y Lima Este son prácticamente nuevos desiertos. Las áreas verdes de Lima son las que corresponden a las zonas de clase media y clase alta. Y lo opuesto sucede con las áreas donde se destruyeron los canales, donde no hay áreas verdes. El consumo de agua en Lima y el Callao es sumamente desigual. Sobre todo si observamos los distritos donde hay mayores ingresos, una persona puede consumir ahí hasta más de 200 litros de agua por día. Estamos hablando de distritos como San Isidro, Miraflores, San Borja y otros distritos donde el consumo de agua por persona incluso llega a ser menos de 50 litros de agua. Comas, Ancón. Dentro de esos mismos distritos encontraremos desigualdades entre quienes tienen el servicio de agua potable las 24 horas y aquellos que no lo tienen y se abastecen a través de cisternas. El tanque de 2.500 que ve allí, yo gasto semanal porque tengo mis 3 hijos, vive mi familia ahí. Me cuesta 50 soles ese tanque y una semana nos dura de 2.500. En un asentamiento humano que es bajo recurso, estamos pagando demasiado. Esta es mi lavadora, lavo la ropa acá. En vez que la manguera esté conectada para el desagüe, tengo la manguera ampliando, entonces lleno acá el tacho. La lavaza, lo que enjuaga, todo. Con la bombita que tenemos, con esto, con una manguera y se saca el agua para el jardín. Entonces todo riego con eso, ¿no? Mis macetas, todas mis plantas están ahí. La forma de regar la planta es solamente acto de creatividad, nada más. Lavamos nuestra ropita, juntamos agua, bombeamos. Déjame. Avisos, amigo. Este es un acto de creatividad. O sea que
¿Por qué lo ponemos plástico? Para tapar térmicamente. ¿Por qué ponemos el header? Para que el viento, que no se lo lleve el plástico. Y este refuerzo. Aparte de eso todavía una piedrita. Lo que vale es saber. El río Rímac, apacible cinta de agua que baña nuestro valle de Lima, trae de las alturas empieza a hacerse notoria la necesidad de tener un gran sistema hidráulico a partir de la década de los 50 del siglo pasado. Se planean un conjunto de proyectos para trasvasar el agua de la parte alta del río Mantaro hacia la cuenca del río Rímac, y ahí se empieza a construir ya el túnel trasandino Cuevas-Millo, que es el que traslada el agua de la parte alta de Marca-Pomacocha hacia el Rímac. El sistema Marca-Pomacocha es un conjunto de obras de ingeniería, es decir, de represas, de canales, de túneles, pero también es un ecosistema natural, donde hay lagunas altoandinas, donde hay bofedales, que son colchones de agua que aspiran el agua y que la retienen. Esta es una zona de comunidades campesinas. Lo que hay es ganadería y también un poco de agricultura. Entonces sí estamos hablando de un tejido social importante, histórico, de comunidades vinculadas a la cultura guarochirí. Justo en esta zona, a partir del 2012, empieza un proceso de exploración minero por parte de Ariana. Y en el 2016 se le da la certificación ambiental para que explote cobre y zinc en una extensión aproximada de 700 hectáreas. Y es en el corazón de este sistema. Estamos hablando de que elementos principales de la mina están a menos de 200 metros del túnel trasandino, por ejemplo. Que si se obstruye, simplemente nos quedamos sin agua. Sin Marca-Pomacocha no hay abastecimiento de agua para Lima. Así de sencillo. Se van a construir una serie de instalaciones en una zona donde no solamente está la infraestructura física, pero donde también hay un ecosistema natural fundamental. Entonces, minería subterránea en medio de ese ecosistema sin duda va a generar un impacto importante. De las concentradoras pasan los residuos de mineral a esta gran tolva. Debajo de estos relaves existe un túnel, antiguo cauce del río Rímac, y que debido al gran peso que soportaba se dio, produciéndose así el deslizamiento de miles de toneladas de esta amalgama hacia el cauce actual del río. No es algo del pasado que las presas de relave puedan colapsar. De hecho, sigue ocurriendo en el mundo. Incluso en el Perú recientemente también ha habido problemas con presas de relave en Cobriza, en Huancavelica. Y en este caso, si la presa de relaves, que está a 100 metros del paso del túnel trasandino, a 500 metros lineales de la entrada donde entre el agua para que ese túnel trasandino nos transfiere el agua a la cuenca del Rímac, sin duda el impacto sería gravísimo y podría afectar no por horas el abastecimiento de agua por Lima, sino por un periodo complicado. Chinchac es un territorio que pertenece al distrito de Chicla, en la provincia de Huarochirí, en la región Lima. De aquí justamente es uno de los puntos que nacen las aguas que va hacia Lima. En esta cuenca alta del río Rímac está concesionado para la minería más del 80% del territorio del distrito, ¿no?, de Chicla. ¿Qué implica esto? Que la minería se está desarrollando a gran escala justamente en esta cabecera de cuenca. Y eso está afectando directamente a la cuenca del río Rímac.
tenemos grandes empresas mineras, tenemos por ejemplo aquí los depósitos, ¿no?, de los relaves mineros en la naciente, en la cabecera de cuenca del río Rímac. Ya este ecosistema, ¿no?, cómo ha sido invadido por especies espinosas que no son alimento para el animal. Entonces ya no existe acá, ¿no?, casi nada de alimento, está casi el 90% de este espacio ya degradado. Una degradación producto de las actividades humanas como es la minería también, ¿no? Lo que vemos acá es un relave minero que son residuos sólido y líquido de las operaciones mineras. En este caso contiene plomo, cadmio, arsénico. Esos desechos, una vez que estén emplazados ahí, nos van a acompañar por cientos o tal vez miles de años, porque hasta ahora no se ha visto una forma adecuada de deshacernos de esos desechos. Y entonces, ante la ocurrencia de un terremoto dentro de 50, 100, 450 años, posiblemente con la rajadura o el total desborde de los relaves, llegaría inmediatamente a la boca toma del túnel y obstruiría los canales que están trayendo el agua. Nosotros nos enteramos de este proyecto minero en el año 2019 y lo que iniciamos como procedimiento es tratar de visibilizar este hecho que nos parecía grave, pero también un procedimiento legal. Hemos iniciado una demanda de amparo en un juzgado constitucional para buscar detener el proyecto minero, ¿no? Se ha ordenado que se paralice el proyecto hasta que se hagan algunos estudios, porque esta no es solamente una preocupación de instituciones como las nuestras, que trabajamos los temas ambientales, sino esta es una preocupación también de Sedapal. Sedapal es una empresa pública que brinda de agua y saneamiento a más de 11 millones de peruanos en la ciudad de Lima y Callao. Si un relave contamina la fuente del agua, estamos hablando que el único recurso por el cual subsiste la ciudad de Lima y Callao estaría contaminada y sería inviable poder nuevamente contar con el servicio, contar con el recurso. Por más insumos químicos que se pudieran utilizar para su posible potabilización. Y yo sé qué estás pensando en estos momentos, porque en tu cabeza tú te estás preguntando, ya caga, ya a mí qué chucha, weón. A mí qué chucha, yo no tomo agua, yo tomo gaseosa. Y yo te diré, claro, es válido, idiota. Pero ¿qué pasaría si te digo que sin agua no hay gaseosa? Sin agua no hay chela. Sin agua no hay agua, pues imbécil, no hay agua. Cada vez que hay una catástrofe, la podemos prevenir, ¿sí o no? La podemos prevenir, ¿lo hacemos? No llega el pincho, no dice, se va a acabar el agua. Mira, chucha. Oye, huevón, va a haber vacancia. Oh, huevón, van a matar a tu familia que vive en provincia. Oh, yo soy limeño. No eres limeño, huevón, no eres limeño, huevón. Y eso es lo que me llega al pincho. Y cada vez que pasa una catástrofe en Lima, ¿qué pasa? Lo primero que hacemos, ¿qué es? Comprar papel higiénico, huevón. Comprar papel, una vacancia, papel higiénico, papel higiénico. Viene la pandemia, papel higiénico. ¿Qué mierda? Si viene la invasión zombie, idiota de mierda, ¿qué vas a hacer? Agarrar a papel higiénico a los zombies. Bro, no le va a doler, no seas idiota, weón. La gente es imbécil, sinceramente. ¿Y podemos hacer algo? Sí podemos hacer algo. La verdadera pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando la caguemos y ni todo el papel higiénico del mundo nos ayude a limpiar nuestra cagada? Mi pregunta es sencilla, ¿qué prefieren? ¿No tener agua o tener agua recontra contaminada? Yo fui presidenta de la comunidad de Marca Pomacocha. Cada año se ve un cambio sobre el agua, cada año. Aún como ganaderos nos afecta porque a veces hay la mitad de comuneros casi tenemos ya, no tenemos agua. No tenemos agua ahorita. Y ya no hay puquios, ya en las alturas antes había porque podías sacar tu riego para que beban los animales. Había, ahora ya no lo hay. De cualquier sitio que hay minería afecta porque esto contamina.
contamina. De todas maneras, lo podrían llevar lo más seguro que sea, pero afecta la minería. Se ha visto como, yo viví en Morococha, ¿no es cierto? Se hace como desierto. Ahorita, ¿cómo está quedando Morococha? Cuidemos el agua. Tenemos un valor muy grande de la autoestima entre nosotros y vamos a amar también la naturaleza, vamos a amar todo lo que hay, ¿no? Cuando tú te amas, vas a amar a los demás. Si tú no te amas, no vas a amar ni a la naturaleza ni a todo en donde vives. Los tomadores de decisiones políticas públicas no están jugando su rol. Los economistas siguen pensando la economía como si fuese la economía del siglo pasado, ¿no? Y no estamos considerando que el tema climático, ¿no? El tema protección de ecosistemas, el tema del agua es fundamental. Lo realmente indignante es que este gobierno, en la actualidad, haya apelado una sentencia que estaba a favor de justamente de resguardar los derechos de la población de poder contar con agua saludable. Y él ha apelado en forma conjunta con la misma minera, tanto la PCM como el gobierno central. El proyecto Ariana no es un proyecto de miles de millones de dólares, es un proyecto de 200, 300 millones de dólares. Lo que tiene que invertirse de APAL en los próximos 10 años multiplica por 5 lo que el proyecto Ariana va a invertir para poner en marcha esa operación. Y si el Perú comienza a tener problemas vinculados al tema del abastecimiento de agua, eso va a generar un impacto en la economía enorme. Debemos tomar conciencia primero sobre el lugar en el que se encuentra Lima y cómo está siendo provisto de agua. El agua no sale del caño. El agua está viniendo de varios cientos de kilómetros y en ese espacio hay ecosistemas que permiten de que se provea agua, de que se almacene esa agua para que nosotros tengamos agua en Lima. Hay que valorarlo, hay que unirnos a la defensa del agua. No es una cuestión de que 20, 30 personas se van a ver afectadas en el caso de un posible colapso de este relave. Estamos hablando de millones. Estamos hablando de una repercusión que va a tener efectos letales, que no va a haber siquiera una posibilidad de poder potabilizar justamente el servicio y el agua, afectando a millones de personas. No tenemos otras fuentes de agua. Tengamos en cuenta que el agua no solo sirve para mantener viva a la gente como yo, la gente con resaca, ¿no? Estamos secos por dentro, sino que también sirve para las plantas, para los animales, para los perritos, hermano. Sin agua no hay perritos, hermano. Yo tengo un perro, causa. No, sí, se llama la carepapa. No, ustedes tienen que verle, hermano. Yo sé que tú me puedes decir a mí que chucha, pero esta carita le vas a decir que no hay agua. Que no hay agua, le vas a decir a esta carita. Ay, porque con mis perritos no te metas, hermano, ¿sí o no? Mira qué sucede cuando este conocimiento prehispánico es borrado de la memoria de la ciudad. ¿Qué pasa cuando las autoridades no tienen idea de la fragilidad? Porque es un sistema muy frágil. Porque al eliminar la memoria indígena de Lima, hemos borrado fuentes de conocimiento y sabiduría que hicieron posible a la ciudad colonial y que hacen posible todavía la Lima de hoy. Entonces, nos toca recuperar esos saberes, ya no por una cuestión nostálgica, por una cuestión de sobrevivencia. No estamos condenados y no es un tema a que estamos bajo el poder de la naturaleza. Son decisiones que nosotros tomamos día en día y que también podemos presionar a nuestras autoridades de ayudarnos a tomar mejores decisiones, ¿no? Como minimizando la contaminación del río, de reciclar, de tener sistemas más circulares. Pero lo que no deberíamos hacer es esperar que alguien viene de afuera y solucione eso por nosotros. No estamos en una posición de decir que en el Perú no debería haber minería. Lo que sí estamos en contra es que proyectos mineros se construyan y se hagan a costa de afectar derechos de un porcentaje importante de la población. Y la variable tiempo es cada vez más corta. Yo quiero pensar que todavía estamos a tiempo. Y para mí un indicador va a ser, por ejemplo, si logramos salvar
este ecosistema que nos abastece de agua Lima de esta amenaza que se llama Proyecto Ariana, ¿no?